La información presentada a continuación por Iván D. Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes, noches a todos. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, empresario, doctor en diseño instruccional y tecnología. Bienvenidos a mi programa Neuroeducación. En esta vez les voy a hablar sobre los principios de la mente, el cerebro y la educación. Estos principios son basados en una investigación que hizo una de mis profesoras en Harvard, que se llama Tracy Yokohama Espinosa. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Neuromitos, que se lo recomiendo. Y pues tuve la fortuna de que ella fuera mi profesora y ella, con su investigación con otros científicos en el área de la psicología, de la neurociencia, de la salud, llegaron como casi que a un consenso de los 6 principios más importantes sobre el cerebro, la mente y cómo eso pues influencia el aprendizaje, y quiero compartirlos hoy para todos ustedes. El primer principio es que los cerebros humanos son tan únicos como las caras humanas, y eso es muy interesante porque es verdad, todos tenemos una cara diferente, no hay 2 caras iguales. Bueno, tal vez los gemelos uno pudiera decir que tienen las caras iguales, pero hay algo muy distintivo, y es que todos somos diferentes, ¿sí? Todos somos únicos más bien. Entonces así mismo son nuestros cerebros. Y esto se debe precisamente a nuestro código genético. Todos tenemos un código genético único. Y todos nosotros tenemos una experiencia de vida única también. Y la combinación de la parte genética con la experiencia de vida hace que las redes neuronales de cada cerebro se reorganicen de una manera particular. Por eso todos nuestros cerebros son únicos. Ese sería el primer principio. El segundo principio es que el cerebro de cada persona está preparado de una forma diferente para aprender tareas diferentes. Entonces, desde este punto de vista, esto nos pone a pensar sobre las capacidades de aprendizaje que tiene cada persona. ¿Qué son las cosas que están relacionadas con esa capacidad de aprendizaje? Pues son las experiencias que hemos tenido, nuestras decisiones personales, nuestra biología, por ejemplo, la genética, y también el medio ambiente, e incluso el momento en que estamos como fetos, en esa etapa prenatal, cuando estamos en la matriz de nuestras madres. Todo eso influye para que nuestro cerebro esté preparado de manera diferente para aprender tareas diferentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El principio 3 dice que el aprendizaje nuevo está influenciado por las experiencias previas. ¿Eso a qué se debe? El cerebro trabaja con energía, es decir, el cerebro es eficiente. Ustedes saben que cuando nosotros comemos, ¿por qué comemos? Porque necesitamos energía. Obviamente la energía la sacamos de los alimentos. Y también sacamos energía del sol y sacamos energía de muchas fuentes. La mayor parte, pues, de energía la sacamos de los alimentos. Esa energía es utilizada por nuestro cerebro para hacer todas las funciones vitales del cuerpo.
Entonces, el cerebro se vuelve como un administrador de la energía que le llega. Si no hay energía suficiente en el cuerpo, pues el cerebro no va a poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces, el cerebro economiza la energía, la administra de tal manera que nosotros podamos sobrevivir. Y de esa manera, pues cada vez que nosotros tenemos una experiencia nueva, el cerebro tiene que analizar qué elementos de esa experiencia va a incorporar en la memoria, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que el cerebro no puede incorporar todos los elementos de esa experiencia, porque eso implica un gasto energético. Entonces, eso puede explicar el por qué a veces recordamos ciertas cosas, a veces se nos olvidan otras, ¿sí? Porque solamente recordamos lo que es significativo para nosotros, lo que es significativo para mí tal vez no sea significativo para la otra persona. Yo no sé si a ustedes de pronto les ha pasado que se les olvida los cumpleaños de sus amigos y sus amigos se ponen molestos. ¿No se acordó que hoy cumplo años? ¿Sí? Entonces a veces las personas tienen como prioridades en su vida y de pronto su cerebro está enfocado en esas prioridades. No significa que celebrar un cumpleaños no sea una prioridad, pero para el cerebro es una prioridad otras cosas que recordar una fecha de cumpleaños. Entonces, esas cositas para que ustedes las tengan en cuenta. Otro principio del cerebro es que el cerebro cambia constantemente con la experiencia, ¿sí? El cerebro es complejo, dinámico y es un sistema integrado, muy parecido a un computador, pero cambia con las experiencias personales. Eso es lo más interesante. Por eso es importante que nosotros, digamos que seamos conscientes de lo que hacemos día a día, porque aunque no lo creamos, todo lo que hacemos día a día, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, está cambiando incluso la constitución física de nuestro cerebro, ¿sí? Y ustedes pueden hacer el ejercicio, simplemente recordar cómo ustedes pensaban cuando tenían, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 40, 50, 60 años. Ustedes se van a dar cuenta de que piensan diferente. ¿Por qué? Porque la vida, las experiencias de la vida han hecho que ustedes piensen diferente, perciban diferente. Entonces, ese es otro principio. El cerebro cambia, no solamente desde el punto de vista, digamos, del pensamiento, de la idea, sino también desde el punto de vista físico. Es decir, físicamente hay cambios en el cerebro. El siguiente principio es que el cerebro es plástico. Y aquí estamos hablando de la neuroplasticidad, es decir, la plasticidad del cerebro. ¿Qué significa plástico? Que es moldeable, que es maleable. Entonces, el cerebro, digamos que el cerebro más o menos tiene como unas funciones y tiene unas partes que aparentemente cumplen unas funciones determinadas, pero en dado caso que una de esas partes falte, las otras partes del cerebro como que toman esa función, ¿sí? Y pues eso se ha estudiado mucho en neurociencia, cuando hay personas que de alguna manera han perdido parte de su cerebro y uno pensaría, no, pues si perdió parte de su cerebro ya no podría hacer ciertas cosas. Pues resulta que esas personas como que recuperaron la capacidad para hacer ciertas cosas. Entonces eso les hizo a pensar a los neurocientíficos que el cerebro es como holográfico. ¿En qué sentido? En que toda la información está en todo el cerebro, ¿sí? Y en dado caso que se necesite, una parte del cerebro puede hacer la función de otra parte si esta parte está inactiva, no sirve, algo le pasó, ¿sí? Entonces por eso se dice que el cerebro es plástico. Pero al mismo tiempo se ha
descubierto que existe como etapas, digamos que de desarrollo, en donde esa neuroplasticidad es más acentuada. Es decir, los bebés, pues obviamente su cerebro todavía está muy joven, son más, digamos, la neuroplasticidad es mucho más evidente. En la infancia y ya entrando a la preadolescencia empieza como a decrecer un poco, digamos, la neuroplasticidad. No significa que pare, simplemente decrece, y entre más años cumplamos, digamos que el cerebro se vuelve menos plástico, por así decirlo, ¿sí? Pero siempre será plástico. Por eso se nos facilita aprender más cosas cuando somos niños, por la neuroplasticidad, pero no significa que porque ya seamos adultos, no significa que ya no vayamos o ya no podamos aprender algo nuevo. Y el sexto principio es que no hay aprendizaje nuevo sin alguna forma de memoria y de atención. Nuestro cerebro es muy parecido a un computador. El computador tiene una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, pues digamos que tiene una capacidad muy pequeña comparada a la memoria a largo plazo, ¿cierto? Entonces, eso también tiene nuestro cerebro. Y también nuestro cerebro funciona a partir de digamos que está relacionado con lo que llamamos la atención, pero la atención consciente, ¿sí? Entonces, esto de la atención consciente yo lo hablaré más adelante en otro episodio, pero es importante que en este principio ustedes tengan en cuenta que el aprendizaje, que es totalmente individual, que nuestro cerebro es único, tiene su propia forma de aprender, pero siempre se va a basar en la memoria y la atención. Entonces, en futuras transmisiones les voy a enseñar más sobre cómo funciona la memoria en el cerebro, cómo funciona la atención consciente en el cerebro, y yo sé que les va a ayudar muchísimo, y sobre todo a los educadores que pongan esto en práctica con sus estudiantes. Memoria y atención. Entonces, esos son los 6 principios. Como les dije al principio, estos principios fueron elaborados por un consenso gracias a la investigación de Tracy Tokuhama Espinosa. Ustedes pueden buscarla por internet, encontrar sus libros también. Profesora mía, del cual yo aprendí mucho sobre neurociencia, la neurociencia del aprendizaje. Espero que les haya gustado esta transmisión, que hayan aprendido mucho. Por favor, dejen sus datos en los comentarios y con mucho gusto les atenderemos. Que tengan un bonito día y hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. La información presentada a continuación por Iván D. Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.